El pacto con el diablo, desmintiendo el mito desde las Escrituras, es nuestro tema. Está basado en Ageo 2.8 y Mateo 16, versículo 26b. Dice la palabra de Dios: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y el otro pasaje dice: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Bueno, hoy escudriñaremos la verdad de la palabra de Dios frente a una de las leyendas urbanas y mitos religiosos más arraigados en el imaginario colectivo de nuestra sociedad. La idea de que un ser humano puede negociar su destino eterno a cambio de beneficios temporales, comúnmente denominado el pacto con el diablo. A lo largo de las generaciones, la literatura, el cine, la música y el folclore popular han alimentado la narrativa de hombres y mujeres que, desesperados por la pobreza o cegados por la ambición de poder y fama, se citan en una encrucijada a medianoche para firmar un supuesto contrato con el enemigo de nuestras almas, sellándolo con sangre a cambio de riquezas inimaginables. La clásica leyenda de Fausto presenta a un erudito el cual hacía pactos con un demonio denominado Mefistófeles. Esta idea, aunque fascinante para las producciones de Hollywood o los cuentos de terror, ha penetrado de manera alarmante en el pensamiento de muchos creyentes y no creyentes. Ha generado un temor infundado hacia el poder del enemigo y al mismo tiempo una distorsión profunda sobre la soberanía de Dios y el valor del alma humana. Así que nos enfrentamos a un mito que le atribuye al diablo cualidades que no posee: omnipotencia para enriquecer a quien quiera y propiedad legal sobre el espíritu del hombre. Bueno, como cristianos, no podemos permitir que las fábulas humanas dicten nuestra creencia, nuestra teología. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo que vendrían tiempos cuando los hombres apartarían el oído de la verdad y se volverían a las fábulas, 2 Timoteo 4:4. Así que es nuestra responsabilidad desmantelar estas mentiras con la luz inamovible de las Escrituras. El propósito de esta disertación no es ignorar que el enemigo opera en el mundo a través de la tentación y el pecado. Lo que queremos es delimitar con precisión que el diablo es un ser creado, limitado, derrotado y desprovisto de toda autoridad para realizar transacciones comerciales con la creación de Dios. Así que vamos a analizar a la luz de la Biblia 3 verdades fundamentales que destruyen por completo el mito del pacto satánico. Número 1. El pacto con el diablo es una creencia popular muy socorrida frente a la imposibilidad jurídica del alma. Es innegable que en nuestros vecindarios y pueblos se habla con frecuencia de ciertas personas que de la noche a la mañana alcanzaron una fortuna descomunal o una fama inexplicable. Y la explicación popular más rápida y morbosa suele ser: esa persona pactó con el diablo, entregó su alma a cambio de lo que tiene. Bueno, esta afirmación asume que el ser humano es el dueño absoluto de su alma y que puede utilizarla como moneda de cambio en un mercado espiritual negro. Sin embargo, teológicamente, esto es un absurdo absoluto. Cuando confrontamos el folclore de la calle con
el rigor de las Sagradas Escrituras, descubrimos que este supuesto pacto tropieza de frente con una imposibilidad jurídica y financiera en el tribunal de Dios. El mito se desmorona cuando entendemos el verdadero valor y la propiedad legal de aquello que el hombre pretende negociar: su propia alma. Y para comprender esto a fondo, debemos ir a las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16, versículo 26b, donde lanza una pregunta retórica demoledora. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Recordemos que Jesús en este pasaje acababa de anunciar que el camino a la gloria eterna pasa por la cruz y el sufrimiento. Pedro, con una mentalidad puramente terrenal y ambiciosa, intenta disuadirlo. Jesús lo reprende fuertemente porque Pedro estaba valorando los logros temporales, la comodidad y la seguridad humana por encima de los diseños divinos. Así que es en este contexto de confrontación contra la ambición material que Jesús introduce los términos de la contabilidad celestial. En el griego original del Nuevo Testamento, la palabra que se tradujo como recompensa o rescate es antalagma. Este no es un término místico. Es un término estrictamente comercial, legal y bancario del mundo antiguo. El antalagma era el precio de intercambio, el contravalor exacto o la moneda de rescate que se pagaba en un mercado para liberar a un esclavo o a un prisionero de guerra. Así que al preguntar qué antalagma puede dar el hombre por su alma, Jesús está aplicando una lógica financiera para demostrar un absurdo. Una vez que una persona pierde su vida espiritual por ir tras la codicia, no existe en todo el universo ninguna fortuna, ni oro, ni plata, ni éxito que sirva como divisa válida para comprar de vuelta su libertad. El valor del alma humana es infinito porque lleva la impronta del Creador. Por lo tanto, el hombre está quebrado desde el inicio de la negociación. No posee el capital para respaldar un trato de esa magnitud. Y a esto debemos sumarle una verdad de propiedad absoluta. El profeta Ezequiel nos recuerda de manera tajante la soberanía del Creador sobre la existencia humana. Dice así: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Ezequiel 18:4. Y en el hebreo original, la partícula posesiva se coloca intencionalmente al principio de la frase para denotar exclusividad. Mías y de nadie más son las almas. Así que teológicamente esto destruye el mito por dos razones contundentes. En primer lugar, el ser humano no es el propietario, sino el administrador, el mayordomo de su alma. Nosotros no poseemos los derechos de propiedad de nuestra alma. No podemos vender, alquilar ni empeñar en un contrato de tinieblas aquello que le pertenece exclusivamente al Rey de Reyes. Legalmente, cualquier contrato firmado sobre un bien que no te pertenece es nulo y carece de validez. En segundo lugar, el diablo carece de autoridad jurídica. El enemigo no tiene la facultad de reclamar o poseer legalmente el alma de nadie mediante un papel firmado con sangre. Así que el destino final del ser humano no se decide en una mesa de negociaciones clandestinas a medianoche. Dios es el único juez justo y Jesús fue muy claro cuando dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10, versículo
28. El alma humana no es una mercancía con la que se pueda transar en el mercado negro del ocultismo. Su valor fue tasado de una vez y para siempre. Y el único antalagma, precio de rescate, que Dios aceptó para darnos libertad, no fue el oro de este mundo, sino la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Número 2. No existe respaldo bíblico para la supuesta práctica del pacto con el diablo. Cuando abrimos las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos encontramos con un silencio absoluto respecto a la práctica de hacer pactos de riqueza con Satanás. No existe un solo versículo, una sola historia o una sola advertencia profética que hable sobre contratos legales entre un humano y el diablo. Con respecto al pasaje de Ageo 2:8 que tenemos como base de nuestro sermón, la exégesis de este texto destruye la idea de que Satanás posee bancos espirituales o reservas de oro independientes con las cuales premiar a sus seguidores. Si la plata y el oro le pertenecen a Jehová por derecho de creación, el diablo no tiene capital propio para negociar. Cualquier riqueza que se mueva en el mundo, incluso aquella que cae en manos de los impíos, se mueve bajo la soberanía y la gracia común de Dios. Nunca porque el diablo sea el dueño legítimo de esos recursos. El enemigo no puede regalar lo que no posee. Quienes defienden este mito popular a menudo intentan torcer el relato de la tentación de Jesús en el desierto. Específicamente Mateo 4, versículos 8 y 9, donde el texto nos dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Los defensores del error argumentan que si el diablo le ofreció reinos y riquezas a Cristo a cambio de adoración, entonces el diablo tiene la facultad de hacer lo mismo con cualquier ser humano hoy en día. Sin embargo, una exégesis seria del texto desmantela por completo esta premisa a través de tres verdades fundamentales. En primer lugar, tenemos la falacia de la propiedad satánica. Fíjese que el diablo le dice a Jesús: todo esto te daré. Ahora debemos recordar la naturaleza ontológica del enemigo, o sea, lo que lo identifica. Él es, por definición, el padre de la mentira, nos dice Juan 8:44. Así que lo que Satanás le presentó a Jesús en ese monte alto fue una ilusión óptica y una falsedad jurídica. Aunque la Biblia llama al diablo el príncipe de este mundo, Juan 12:31, en el sentido de influencia moral y espiritual corrupta que él tiene sobre la humanidad caída, Satanás jamás ha ostentado la propiedad legítima de los recursos de la tierra. Recuerde que el Salmo 24:1 establece el marco legal del universo de manera inamovible. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que Satanás no podía escriturar ni transferir legalmente los reinos del mundo a Jesús porque no figuraba como el dueño en el registro de la creación. ¡Wow! Entonces él estaba ofreciendo propiedad ajena. En segundo lugar, tenemos la dinámica de la tentación frente al contrato. El griego bíblico, utiliza la palabra peirasó para describir la acción del diablo en el desierto, que se traduce como tentar, poner a prueba o incitar al mal. El escenario en el desierto no fue una reunión de negocios, no fue un acuerdo notarial, no, fue un asalto espiritual.
El diablo no estaba extendiendo un contrato bilateral de copropiedad con cláusulas y firmas. Lo que estaba haciendo era apelando al camino corto, incitando a Jesús a obtener el dominio de las naciones, saltándose el dolor de la cruz. Recuerde que la tentación busca que el hombre idolatre lo creado antes que al Creador, pero al mismo tiempo carece de la sustancia mística para convertirse en un pacto que obligue a las tinieblas a cumplir promesas materiales de forma milagrosa. Y en tercer lugar, veamos la respuesta de la soberanía única. Jesús fulminó la propuesta del enemigo, no negociando los términos, sino citando el código supremo del reino en Mateo 4:10. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la palabra griega para servir aquí es latreuo, que implica un servicio sagrado, un culto exclusivo, un culto absoluto. Al usar latreuo, Jesús deja en claro que el orden cósmico no permite intermediarios ni deidades alternativas que gestionen la bendición o el destino del hombre. Apunte eso. La ausencia absoluta de este concepto de contratos satánicos en el texto bíblico nos demuestra que el pacto con el diablo es una construcción puramente humana. Es una fábula nacida del miedo, de la literatura secular, de la ignorancia teológica de las masas, las cuales prefieren creer en transacciones mágicas con la oscuridad antes que rendirse a la soberanía del Dios que todo, pero todo lo gobierna. La verdad es que la Biblia condena enérgicamente la brujería, el ocultismo, la adivinación y la consulta a los muertos. Deuteronomio 18, versículos 10 al 12 lo dice. Pero nunca menciona que estas prácticas paganas otorguen un derecho contractual sobre el alma o que garanticen fortunas legítimas. La ausencia de este concepto en la Biblia nos demuestra que el pacto con el diablo es una invención humana, como hemos dicho, nacida del miedo, del folclore, de la ignorancia de las Escrituras. Número 3. Dios es el único dador de la riqueza y la pobreza. Y aquí hablamos de las limitaciones de Satanás. El tercer y definitivo argumento que desmorona esta falsa creencia es la soberanía económica de Dios. La distribución de los bienes materiales y las estaciones de abundancia o escasez en la vida humana no son prerrogativa de Satanás para nada. La Escritura es categórica en 1 Samuel 2:7 cuando dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Dios es el dueño absoluto de los recursos del planeta. Por norma general, las personas adquieren riquezas mediante su trabajo, su esfuerzo, la sabiduría y la diligencia, operando siempre dentro de las capacidades y ventanas de oportunidad que Dios en su soberana gracia común les permite tener. Proverbios 10:4 nos dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Como ve, no hay magia ni intervención satánica en la prosperidad de un hombre trabajador. Hay principios de siembra y cosecha que Dios estableció en la creación. Pero bien, es evidente que existen personas que adquieren riquezas por medios ilícitos, fraudes, narcotráfico o corrupción. ¿Significa esto que el diablo les dio ese dinero? Bueno, no de forma directa ni de forma milagrosa. Podemos decir que la obtención de la riqueza por medios pecaminosos siempre tendrá como motivador e inspirador al enemigo de nuestras almas, quien apela a la codicia, al orgullo y a la avaricia del corazón humano.
El diablo tienta al hombre para que robe, para que estafe, para que destruya a su prójimo, para conseguir dinero rápido. Pero eso no significa que el enemigo tenga el permiso de Dios para materializar oro o transferir fortunas a su antojo. Satanás no tiene poder creativo. Él no puede crear dinero de la nada. Él es un ser limitado y bajo el control soberano de Dios, tal como lo vemos en el libro de Job, donde el enemigo no pudo tocar los bienes ni la salud de Job hasta que Dios se lo permitió y le fijó límites claros. Job 1:12 y capítulo 2, versículo 6. El enemigo opera engañando la mente humana para que las personas se destruyan a sí mismas por amor al dinero, dice Pablo en 1 Timoteo 6:10. Pero la riqueza mala vida es el resultado del pecado humano y de la violación de las leyes divinas, no de un poder milagroso concedido por un pacto de tinieblas. Así que el mito del pacto con el diablo debe ser erradicado por completo de nuestra mente y de nuestras conversaciones. No honremos al enemigo atribuyéndole un poder creador o una autoridad legal sobre el alma que jamás ha tenido ni tendrá. Nadie puede vender lo que le pertenece exclusivamente a Dios. Y el enemigo no tiene riquezas propias que ofrecer que no estén sujetas al veredicto final de nuestro Creador. Pero la verdadera tragedia no es un contrato místico firmado con sangre en una noche oscura. La verdadera tragedia es el hombre o la mujer que, arrastrado por su propia codicia, decide vivir de espaldas a Dios, acumulando tesoros terrenales, mientras su corazón se endurece y se encamina hacia la perdición eterna. Hermanos y amigos, no se necesita un pacto con el diablo para perder el alma. Basta con amar más al dinero que a Dios. Miremos hoy al único que verdaderamente transforma nuestro destino eterno. No fuimos comprados por transacciones humanas ni por engaños de las tinieblas. Como nos recuerda el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Vivamos confiados en su provisión, trabajando con integridad y descansando en la maravillosa certeza de que nuestra alma está segura en las manos de nuestro buen pastor. Dios te bendiga.